Buenas, en sus hogares cerrando la noche que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro, 22 Aster, 46 Telenor para la subregión del nordeste de la República Dominicana. También pueden sintonizarnos en el canal 54 de Altiz, La Voz del Trópico. Seguimos agradeciendo a las personas que reportan sintonía a través de las plataformas de Cananga Visión, de Siempre Comunicaciones.online y de Carivisión.online. También los que están suscribiéndose a nuestras redes sociales, los que siguen compartiendo nuestros contenidos, comentando en nuestro canal de YouTube, nuestro agradecimiento por el apoyo que estamos recibiendo. Don Giovanni Almonte, que no está hoy, quien les habla, Junior Espinosa, y nada de eso sería posible sin la participación de nuestros invitados e invitadas. Esta noche nosotros nos proponemos hacer un programa especial con una persona que ha sido parte de este esfuerzo de comunicación, que siempre ha estado dispuesta a decir presente. Hoy día, aparte de los retos que ha asumido en la sociedad dominicana en su condición de activista social, en su condición de militante política, en su condición de maestra, ha asumido nuevamente el compromiso de presentarse ante la sociedad dominicana como candidata a la presidencia de la República. Estoy hablando de María Teresa Cabrera, quien su partido ha confiado en ella, Frente Amplio, para que sea la persona que les represente en su propuesta de nación. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches, un placer inmenso estar aquí de nuevo, tener la oportunidad de este diálogo contigo y con toda la teleaudiencia. A mí me hubiese gustado, pero una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que yo creo. Otra cosa son las realidades. Así es. Me hubiese gustado hoy estar conversando contigo, representando el conjunto de fuerzas alternativas, democráticas y de izquierda que hicimos entre todos el esfuerzo de construir una propuesta común para presentarle a esta sociedad. Lastimosamente, en esta oportunidad no se pudo, pero vendrán otras que yo creo que sí se va a poder. Así María es, Teresa. yo creo que sí. Yo valoro ese esfuerzo, reconozco que fuiste parte de toda ese grupo de personas que dedicaron tiempo, sacrificio, esfuerzo, trabajo por ayudar a que esa articulación, esa sinergia se diera en esta coyuntura. Sin embargo, no fue posible por razones que no vienen al caso ahora, pero nosotros persistimos en esa idea y evidentemente, como tú bien señalas, eh, por ahora no se pudo, pero vamos a persistir en ese esfuerzo porque nos parece que es necesario. Bueno, eso es así. María Teresa, creo que socialicemos con la audiencia de Cerrando la Noche, no solo tu valoración de cómo ha ido el proceso, creo interesante, sino también contenido de tus propuestas, de por qué esta sociedad debe darte una oportunidad para dirigir los destinos del país. Primero cuéntame estos meses ya siendo oficialmente candidata, cómo ha ido avanzando el proyecto. Bueno, nosotros sentimos que vamos bien porque la verdad es que hemos encontrado personas, núcleos de ciudadanos y ciudadanas en distintas comunidades que no hacen parte de la estructura del Frente Amplio, sin embargo,
asumen la propuesta, se han mostrado en disposición de trabajar, están trabajando, se han integrado aquí y también en el exterior. Y yo creo que ese gesto de confianza realmente lo asumo como un compromiso mayor, porque gente que no se ha involucrado nunca en actividad política ha decidido comprometerse, ha decidido dedicar tiempo, dedicar espacio de trabajo para ayudar a esta construcción que nosotros queremos hacer. Y a mí me parece que eso es digno de valorar. En ese sentido, evidentemente, estamos participando en el marco de un sistema electoral profundamente inequitativo que por lo tanto genera en sí mismo adversidades. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para lograr que personas, jóvenes, mujeres, hombres, profesionales, trabajadores de distintos sectores sociales, pues hayan decidido asumir la propuesta y sumar sus energías, sus inteligencias, su trabajo a este esfuerzo. Y eso realmente yo lo valoro enormemente y lo asumo como un compromiso, como siempre. Pero yo creo que la confianza es algo que hay que valorar en la práctica, en los hechos, no solo en el discurso. Imagino que esa confianza también la robusteciste al momento de pasar los compases de plazos en lo que había una posibilidad de que alegadamente María Teresa iba a declinar sus aspiraciones. Resulta que no fue así, que vencieron los plazos y María Teresa mantiene sus aspiraciones presidenciales. Claro, nosotros tenemos la determinación de construir una propuesta. Nosotros sentimos que hay la necesidad de apostar por una opción política que se pueda plantear, abordar los problemas que padece el pueblo dominicano a partir de la identificación de sus causas, porque a final de cuentas, si no se parte de identificar las causas de los problemas, entonces se hace demagogia con los efectos. Y nosotros sentimos que en esta coyuntura lo que corresponde es trabajar en esa dirección. Y desde el momento en que nos planteamos aceptar la propuesta, que fue formulada por diferentes ciudadanos y ciudadanas y expresiones organizadas, y que luego el Frente Amplio asumió y el Congreso Cívico, siempre tuvimos clara la determinación de apostar por la construcción de una propuesta, de una opción política que pueda trascender los objetivos, digamos, que mueven a las opciones políticas tradicionales. Entonces, no estaba en discusión que esta propuesta se mantendría. Muy bien, muy bien. María Teresa, ahora me gustaría que entremos ya de lleno a la parte programática. ¿Por qué María Teresa quiere ser presidenta? ¿Qué es lo que le propone a la sociedad dominicana para generar no solo confianza? Porque la política no es solo confianza, es también sentimiento, es ilusión. Sí, ¿Cómo claro. vas a impactar en la psicología de la gente para que esa simpatía se traduzca en voto? Porque son dos cosas diferentes. Claro que sí. El voto es el voto. Mira, me parece interesante esta posibilidad. Hay que comenzar primero por la conclusión que nosotros tenemos en el Frente Amplio. A nosotros nos parece que la problemática nacional deriva de dos coordenadas básicas que permanecen en la República Dominicana. Y una es
la concentración de la riqueza que se produce en muy pocas manos y la centralización del poder político en unas élites políticas que responden a los intereses de esas pocas manos. De esas coordenadas, de esas dos coordenadas, derivan problemas esenciales del pueblo dominicano, por lo que este pueblo ha luchado por décadas y ha estado esperando solución. Tenemos riqueza, crecimiento económico, pero pobreza, desigualdad, inequidad social, servicios básicos muy deficientes y además limitados. No todos los dominicanos y dominicanas, por ejemplo, tienen acceso a agua potable. No todos los dominicanos y dominicanas tienen acceso a una vivienda digna, porque la política de vivienda se piensa desde el Estado para la clase media, no para los sectores empobrecidos. Es decir, la vivienda social, no hay política para eso en los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas. Tú tienes el problema del salario, que es uno de los mecanismos, digamos, más expedito para redistribuir la riqueza. En la República Dominicana la política salarial tiene un carácter restrictivo. Entonces la gente, los trabajadores, las trabajadoras, tienen alta productividad, pero reciben salarios que no le permiten dar solución a sus problemas básicos. Ni siquiera se acercan al costo de la canasta familiar. Pero tú tienes también un sistema de salud muy mercantilizado. Es decir, la salud se ha convertido en un área de negocio y en tanto negocio es una mercancía. Los servicios están en el mercado y el que tiene dinero para acceder a ellos puede ejercerlo. Resulta que un derecho tan fundamental como el de la salud no puede ser entendido así. El Estado tiene que jugar un rol, tiene que garantizar políticas públicas en materia de salud universales. No puede andar fragmentando la sociedad, porque hay unos servicios para los que tienen determinados niveles de ingresos y otros servicios de inferior calidad para los y las que tienen menos ingresos. Entonces, ¿de dónde deriva toda esta problemática? De esa lógica. Por lo tanto, nosotros creemos que hace falta, primero, como propuesta, nosotros entendemos que hay que comenzar por impulsar un proceso de reformas políticas, democráticas, que modifiquen las características del régimen político, del sistema político nuestro, es decir, el carácter clientelar del Estado, porque con clientelismo ningún país ha sacado a nadie de la pobreza. La marginalidad no se resuelve con clientelismo. La pobreza no se resuelve con clientelismo. La inequidad y la desigualdad social no se resuelve con clientelismo. Tiene que ser con un enfoque de derechos, que el Estado asuma las políticas públicas desde esa lógica. El tema de la debilidad institucional, que tiene impacto en todas las áreas, en la salud, en el sistema educativo, en el aparato productivo, en los distintos ministerios, es decir, en las áreas básicas del funcionamiento del Estado, el problema de la debilidad institucional tiene un impacto que afecta el bienestar de la gente, que en última instancia tiene que ser el propósito, digamos, lo misional del Estado. Entonces, tú tienes que conseguir con ese proceso de reforma que el Estado se coloque en la posición de supremacía que tiene que tener con relación al gobierno. Aquí pasa lo contrario. El gobierno se traga el Estado. Y no puede ser así, porque el Estado es la forma superior de organización política de la nación. Por lo tanto, el gobierno administra el Estado, gestiona el Estado, pero no puede colocarse por encima del Estado. Entonces, eso es algo que debe derivar en una auténtica
independencia de los poderes públicos, que no existe en la República Dominicana. Pero por otro lado, tenemos altos niveles de corrupción y de impunidad, un rasgo que ha acompañado el sistema político a lo largo de la historia y que en los últimos años llegó a niveles simplemente insospechables. Hay algunas acciones a partir de la designación de una mujer de la trayectoria de Miriam Germán, pero el combate definitivo a la corrupción y a la impunidad pasa por garantizar un ordenamiento jurídico pensado para combatir la corrupción y la impunidad y no para garantizar protección a los que incurren en los actos de corrupción o que violentan las normas. Entonces, nosotros creemos que tenemos que comenzar con eso, por ahí. Un proceso de reformas democráticas que abran paso de verdad a una nueva época política en la República Dominicana. Con tu permiso, María Teresa, vamos a una breve pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación con María Teresa Cabrera, candidata a la presidencia por el partido Frente Amplio. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con María Teresa Cabrera, que en el bloque anterior identificó, digamos, dos grandes líneas de las trabas que afectan la República Dominicana. Por un lado, la alta concentración de riqueza, crecemos, pero ese crecimiento se queda en pocas manos, no se traduce en calidad de servicio ni en mejoría de la calidad de vida de la gente. Por otro lado, el aspecto vinculado a la institucionalidad que está básicamente al servicio de quienes concentran las riquezas que produce el país, tratando de traducirse literalmente. Sí, así es. A mí me gustaría, dentro de esa lógica, Emma, hablaste de calidad de servicio, de salario digno, y yo quiero que vayamos más al terrenal. ¿Cómo María Teresa le garantiza al camarógrafo que una gestión de gobierno de ella, Melvin Rubin, va a tener un salario no mínimo, sino digno, que le permita vivir? ¿Cómo? Lo que ocurre con esto es que depende cómo se mire la economía, el modelo económico. Ahí entra en juego el modelo económico. Y nosotros creemos que el modelo económico tiene que centrarse en la producción nacional, y que debe concebir varias formas de propiedades: la pública, la privada, la mixta, la asociativa cooperativa y la público-comunitaria, para pensar en el desarrollo de las comunidades y de las familias. Entonces, el tema del salario, lo que tiene que cambiar es la lógica con la que se le concibe ahora. ¿Cómo es que se entiende el salario? ¿Por qué el salario en la República Dominicana es bajo? Porque es una decisión deliberada del modelo para convertir salarios bajos en un atractivo para la inversión extranjera. Pero tú puedes tener como atractivo la calidad para la inversión, el fortalecimiento institucional. Es decir, ¿por qué tiene que asumirse un modelo que para atraer inversión extranjera adrede conciba salarios miserables? Eso no es posible. Entonces, la lógica de la definición de la política salarial es lo que tiene que cambiar, porque tú te encuentras en este país con un abismo muy fuerte. Tú también te puedes encontrar con un funcionario que gana 2 millones de pesos en esta misma república y en este mismo estado, mientras te encuentras también con un salario mínimo de hasta 3,000 pesos. En la República Dominicana de hoy, ninguno de los salarios mínimos de este país alcanzan para cubrir la canasta familiar del quintil más bajo. Oye, no estoy hablando del promedio, estoy hablando del quintil más bajo. Entonces, aquí de lo que se trata es de
pensar un aparato productivo generador de empleo, pero empleos de calidad, que generen más riqueza, que existan políticas públicas como el salario, invirtiendo la lógica con que se define ahora, para redistribuir riqueza y elevar la calidad de los servicios a partir de la inversión que se haga y desarrollando una cultura del servicio público. Porque yo te voy a decir, te voy a poner un ejemplo que es neurálgico ahora mismo. Es cierto que el gobierno aumentó el presupuesto de los medicamentos de alto costo, por ejemplo. Es verdad que le puso más dinero que lo que tenían. Sin embargo, las personas que padecen esas enfermedades, el tiempo que tienen que esperar, los viajes que tienen que dar, esperando que si llama, que llama este número y llama y no pasa nada y nadie te responde, lo empeora en términos de su salud. Y cuando viene a aparecer el medicamento ya la situación se complica, se ha complicado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Es un tema de dinero? No, ahí no es un tema de dinero. Ahí es un tema de entender, de aprender a ponerse en el lugar del otro, de entender que usted está en una institución y usted ofrece un servicio y usted tiene que ofrecer ese servicio con amor, con humanidad, que tiene que haber un sentido humano en cada institución pública, en cada servidor público, por eso hay que cultivarlo, para que los servicios puedan ser realmente de calidad. Entonces, te cambia la lógica del salario, usted establece, por ejemplo, el salario más alto no puede ser más de tantas veces el salario mínimo. Tú tienes un freno. Tú quieres funcionarios con altos salarios, entonces estás obligado a garantizar un salario mínimo mejor para los trabajadores y las trabajadoras. Pero también usted tiene que agregarle a eso que en la política fiscal que se ha impuesto en la República Dominicana, la lógica tiene que cambiar. Porque nosotros tenemos un sistema, una política fiscal que estructura un sistema tributario muy regresivo y por lo tanto castiga más a las clases medias y a los más pobres, porque tienen que pagar impuestos por todo lo que reciben. Mientras lo que concentra las grandes riquezas se le trata con mucha suavidad y además se le otorgan exenciones fiscales que se convierten en privilegios irritantes. Creo que ese es uno de los temas que ha estado en las últimas semanas en la palestra pública. Me pasa con el tema tributario lo mismo que con el tema haitiano. Todo el mundo tiene una solución, pero sin preguntarle a los más afectados. Exacto. Todo el mundo está hablando de que si el ITEVI es bajito, de que si el ITEVI es alto, de si las telecomunicaciones tienen un 30, que si tú un día tienes hambre y quieres un restaurante es un 18 que te cuesta. Exacto. Y todo el mundo quiere también desde su lógica universalizar el ITEVI, incluyendo la canasta básica. Entonces, los tecnócratas que andan dando soluciones y recetas, nunca se sientan en el lugar del consumidor final, Exacto. que es quien finalmente termina pagando los impuestos, excepto el impuesto sobre la renta. Pero después, la mayoría lo pagan los consumidores. ¿Cuál es la propuesta? Ya hablaste de un impuesto regresivo. Parece que debe haber un impuesto entonces progresivo, mucho más equitativo. ¿Cómo se come eso, María Teresa? A ver. Y tu equipo económico y fiscal, ¿qué es lo que ha planteado en esa materia? Sí, muy bien. Primero, la reforma fiscal, es verdad, como tú bien señalas, desde que se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2012, están planteados 3 pactos. El pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Sin embargo, el pacto fiscal nadie le ha querido
meter el diente, como decimos, se Ni dice en el argot político, ni popular. empresario, yo reafirmo, le interesa el pacto. Nadie. Si le interesara, ya se hubiera No, aprobado. pero tú sabes por qué. Porque es tan cómodo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Nosotros entendemos que debe producirse una reforma fiscal integral que modifique, revierta la lógica que existe ahora en la política fiscal. Primero, el consumo no puede ser el eje central como fuente de recaudación del gobierno. No, porque se termina siendo regresivo de nuevo. Hay que gravar la ganancia y la gran propiedad. De ahí tiene que ser la fuente fundamental. Eso garantiza que quien más tiene, pague más. Y el que menos tiene, paga menos. Paga impuestos, pero no en la misma proporción. Pero también aquí hay que revisar las exenciones. Las exenciones que benefician al mismo grupo de siempre, al grupo que concentra también las riquezas. La clase media y los sectores populares han sido los más golpeados con la política fiscal que existe en el país. Entonces, usted tiene que poner en discusión de dónde van a salir los recursos. Evidentemente, los que más tienen que pagar más. Propiedad y ganancia tiene que ser grabada. El ITEVIS debe reducirse a los productos, es decir, debe bajar a los productos de consumo masivo. Pero también, ¿cómo se va a distribuir el dinero que el gobierno recauda, que el Estado recauda? Es un tema que también tiene que estar en discusión ahí. ¿Cómo se van a definir las prioridades? ¿Cuál es el nivel de participación de la gente? ¿Por qué es que tiene que entenderse, asumirse, que en una oficina se puede decidir qué es lo que la gente necesita sin tener un mecanismo de consulta y de participación? Que la gente decida cuál es su problema fundamental y también tenga participación en la definición y en la ejecución, el poder de la ciudadanía, que es un paso de entrada para hablar de soberanía nacional, la soberanía popular, la soberanía del pueblo, la soberanía de la gente, de la ciudadanía, que pueda participar en estas decisiones. Entonces, la política fiscal tiene que hacer una reforma, tiene que ser una reforma integral, porque tiene que mirar la fuente de los ingresos, cómo se distribuyen esos ingresos, cuál es el eje para establecer la estructura tributaria, pero también revisar todas esas exenciones que irritan a mucha gente. Hay que revisarla. ¿Por qué digo revisarla? Bueno, porque puede ser que haya un sector de la producción nacional que tú quieras estratégicamente estimular, que sí tenga sentido, además lo que generan empleo de calidad, lo que puede generar empleo digno, que aumenta la capacidad de generación de riqueza, y si hay mecanismos y hay políticas públicas para redistribuir esas riquezas, entonces la ciudadanía en sentido general se va a beneficiar. Yo siento que las políticas de incentivo fiscal, lo que termina siendo, según los técnicos, el gasto tributario, carece de una contraprestación. ¿A cambio de qué? Que el Estado le facilita a diversos sectores cientos de miles de millones de pesos cada año. ¿Cuál es la contraprestación? ¿Qué Ninguna. Es lo que tú, bueno, empleo, pero ¿qué tipo de empleo? No, ¿Qué pero tipo empleo de salario? chatarra. Pero eso es, entonces tiene que haber una contraprestación. Claro, tiene que tener criterio, tiene que ser. Ahora, tú puedes encontrarte, porque además eso se concentra también. Esas exenciones terminan beneficiando a las élites económicas, porque todo está concentrado en este país. El gasto tributario se concentra también. Entonces, ¿cuál es la idea? Tú puedes tener un sector donde hay medianas y pequeñas empresas que son de carácter estratégico para el desarrollo de la producción nacional, que sí puede concebirse y que generan empleos que no son chatarra, empleos de calidad, empleos dignos, digámoslo así.
entonces ahí se puede considerar. Pero la lógica que ha prevalecido en este país es beneficiar a las mismas élites económicas. Y no ha habido una condición, es decir, yo te voy a dar esto y tú vas a devolver esto que va a beneficiar a la ciudadanía. Eso no ha estado presente porque esa lógica no ha existido. María Teresa, hay un tema que hace tiempo preocupa a la República Dominicana y que era una de las principales preocupaciones del gobierno actual cuando era candidato. Y no estoy hablando de la seguridad social, que le debe a este país todavía la solución. Tampoco estoy hablando del tema de los impuestos a los combustibles, que también se lo debe, sino el tema del endeudamiento. Porque hablas de la necesidad de una reforma fiscal que sea progresiva, no regresiva. Pero el país tiene unos niveles de endeudamiento serios. Yo no sé cómo vamos a resolver los problemas de la gente en los próximos años. ¿Cómo enfrentar eso? Yo creo que el tema de la deuda realmente es un eje que hay que prestarle atención porque ha sido, por lo menos, ha sido pretexto en algunas circunstancias históricas para afectar la soberanía del país. Es decir, para que tengamos una idea de la importancia que tiene el tema de la deuda. Yo creo que hay que comenzar preguntándose por qué que hay que endeudarse tanto como nación. ¿Qué es lo que ha llevado a la República Dominicana a recurrir con tanta, digamos, tanta presencia, tanta velocidad de este nivel de endeudamiento? Eso es lo primero. Segundo, ¿qué se hace con el dinero? ¿Qué ha pasado en el país? ¿Cuál es el nivel, cuál es la evaluación de la cantidad de préstamos que se han tomado? ¿Qué cuenta se ha rendido? ¿De qué se ha hecho? ¿Cómo se ha manejado? Porque aquí ha habido préstamos que se presentaron evidencias, como el caso, el préstamo aquel de la Sunlam, ¿te recuerdas? ¿Y qué pasó? A nadie se sancionó, no se supo, nunca se rindió cuenta de qué pasó con ese nivel de endeudamiento. Entonces yo creo que entra en la racionalidad que tiene que tener una gestión responsable del Estado. No es que no pueda tomarse préstamos, porque todas las naciones toman préstamos, pero ¿qué se hace con los préstamos? ¿Cuándo se toman? ¿Para qué se toman? ¿Cómo se gestionan? ¿Qué nivel de rendición de cuentas se hace? Y además, ¿por qué tiene que ser en un volumen tan alto? ¿Qué pasa en un país que se genera tanta riqueza? 60 años con la economía creciendo. Entonces, en esa política, en esa reforma fiscal integral, debe tender a, digamos, reducir sustancialmente el nivel de endeudamiento y generar más riqueza nacional. Quedan temas todavía, María Teresa, pero después de la pausa vamos a continuar. Continuamos esta conversación con María Teresa Cabrera, candidata a la presidencia de la República por Frente Amplio. Hay temas pendientes, no menos importantes que lo que hemos tratado. Y quiero planteártelo para darte la oportunidad de que pueda desarrollarlo. María Teresa, en materia de migración, ¿qué es lo que piensa Frente Amplio? En materia de salud, ¿qué es lo que piensa Frente Amplio? El grave tema de la energía eléctrica en la República Dominicana, ¿qué piensa, qué plantea el Frente Amplio? Y por qué no, el tema relacionado a la equidad de género.
Te dejo esos temas para que lo desarrolles. Buenos temas. Yo le agrego la educación, Bueno, la educación me faltó, que es un que es un eje eje transversal. Es transversal a todo porque la educación tributa a todas las áreas de la vida de una sociedad. Tiene un componente en la salud, en materia de prevención, aporta al desarrollo de la producción nacional, porque forma a los profesionales, los técnicos, los hacedores de ciencia y tecnología que pueden contribuir a la diversificación de la producción nacional, pero también se vincula con el medio ambiente, se vincula con la necesidad de darle solución al problema del machismo, de la cultura patriarcal, que hace posible la instalación de valores que asumen que las mujeres son inferiores a los hombres y que son una especie de propiedad del hombre y por lo tanto él puede castigarla, puede agredirla y puede matarla, como ocurre en la República Dominicana con los feminicidios. Ese tema no tiene una solución definitiva al margen de la educación. Entonces, por lo tanto, la educación tiene un vínculo directo, el tema de los embarazos en adolescentes también, con el medio ambiente, con la democracia. La educación es un sostén fundamental de la democracia porque la democracia es esencialmente participación. Y para participar hay que tener esa posibilidad de decir, de conocer, de tener información para poder ejercer ese derecho a la participación informada. Entonces, el tema de la educación nosotros lo asumimos como un eje transversal y creemos que hace falta, es necesaria una reforma integral que se plantee de nuevo, repiense el encargo social de la educación, que vuelva a formularse las preguntas, cuál es el tipo de ser humano que queremos formar en este país. Y obviamente lo que nosotros queremos es la formación de personas auténticamente libres, con autonomía, con posibilidad para comprender la realidad en la que vive y posicionarse frente a esa realidad desde una postura de transformación. Una educación que forme para potenciar el pensamiento crítico, para cultivar la creatividad, la innovación, la convivencia, la capacidad de trabajo en equipo. Nosotros creemos en una educación que reivindique los valores de la educación laica y obviamente una reforma tiene que considerar la educación sexual integral que definitivamente no se ha podido establecer en la República Dominicana a pesar de los compromisos que se han hecho. Entonces la vemos como un eje transversal, central en la propuesta. El tema de la salud, hay que cambiar la lógica porque en el sistema de salud que nosotros tenemos, lo que interesa es, como se ha mercantilizado tanto, interesa más que la gente se enferme para curarlo. ¿Por qué curarlo? Permite ganar dinero a los dueños de las empresas del área de la salud. Lo lógico es que haya un fuerte potencial en las políticas de prevención. Porque la salud no es simplemente ausencia de enfermedades, como bien la define la Organización Mundial de la Salud. Es un estado de bienestar integral. Entonces, el tema de la prevención que se conecta con la educación en el área de la salud está ausente. Tú sabes que aquí cada vez que se ha intentado hablar de el nivel primario, que es el que tiene ese componente fuerte de educación preventiva, no hay forma de que se pueda instalar, porque los intereses son demasiado poderosos. Entonces nosotros creemos que hay que revertir esa lógica y asumir
un sistema de salud, un sistema sanitario integral que entienda todos los elementos que se conectan, porque nosotros tenemos problemas cada año con el dengue, por ejemplo, que ya sabemos que eso es nuestro, que todos los años vamos a tener. Ahí la prevención es fundamental, la educación. Entonces, ¿por qué no se puede hacer? Diseñar un componente preventivo en el sistema sanitario que reduzca las enfermedades de la gente. Pero cuando la persona se enferma, entonces el tratamiento se aborde desde un enfoque de derecho y no como una mercancía, que es lo que ocurre en este momento. El tema migratorio es un tema que en la República Dominicana siempre se ha utilizado mucho, sobre todo con muchos criterios electoreros en campañas electorales. Eso no da voto. Eso no da voto. Sin embargo, se utiliza así, tú lo sabes. Porque recuérdate cómo lo utilizaba Balaguer para enfrentar a Peña Gómez. Peña Gómez era el cupo. Ni la comunidad de fe, ni el tema haitiano dan un voto. De lo contrario, tú sabes, hay gente que fueran presidente de la República y tuvieran mucha influencia y poder político. Sacaran muchos votos también. Sin embargo, yo creo que el tema migratorio simplemente tiene que abordarse a partir de los convenios de lo que el Estado Dominicano es signatario. Primero tiene que definir su norma, porque el que ha mostrado incapacidad para cumplir su propia ley es el Estado Dominicano, son los gobiernos. ¿Por qué? Porque hacen mucha sobreactuación con el tema haitiano, pero no le interesa abordarlo como corresponde. ¿Cuál es el problema esencial? ¿Qué pasa con la corrupción en la frontera? ¿Has visto alguna vez a un alto oficial que haya sido sometido por el tema de dejar pasar por la trata de personas en condiciones inhumanas? No. ¿Alguna vez se le ha llamado la atención, se ha sometido, se ha actuado contra un empresario que contrata mano de obra en condiciones precarias que además abusan de esos trabajadores sin ninguna protección? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer la República Dominicana es tener capacidad para aplicar su propia ley, cuando considere que la debe revisar, revisarla, establecer relaciones en el marco de los convenios internacionales de lo que el Estado Dominicano es signatario en materia migratoria, saber que tiene que respetar, tiene que ceñirse a los convenios que reclaman el respeto a los derechos humanos en el trato a las personas que puedan estar en condiciones indocumentadas en el país y cerrarle el paso a los que negocian con los migrantes en condiciones de mayor nivel de vulnerabilidad, que son los que están indocumentados. El tema eléctrico, para cumplir el ciclo. Me dice que quedan 2 minutos, pero vamos a ver si da tiempo. Para resumir. Dos minutos, bueno, eso es resumiendo, muy apretado. Nosotros creemos que hay que producir una reorganización del sector. Nosotros creemos que las entidades del sector eléctrico tienen que ser públicas, tienen que tener un carácter público, es un área estratégica. Tenemos que estar muy atentos a las amenazas que siempre se ciernen en el ámbito de estas empresas generadoras que son patrimonio del Estado y por lo tanto son patrimonio del pueblo dominicano, que no sean privatizadas. Pero también hay que pensar el servicio, la calidad del servicio a los dominicanos y dominicanas, porque nosotros tenemos mucho tiempo. Mira, cuando se privatizaron todas las empresas, bajo el eufemismo de modernización del Estado y de capitalización de las empresas públicas, se dijo que era para no tener que gastar en subsidio al sector eléctrico, que en ese momento eran 200 millones. Y mira dónde estamos hoy.
¿Y cuál es la calidad del servicio? Todavía sufrimos apagones. Entonces yo creo que ahí hay mucha tela por donde cortar, pero a grandes rasgos te digo, el carácter público de las empresas, las que todavía están privatizadas, nosotros creemos que deben revertirse el carácter privado para que vuelvan a ser del Estado y que tienen que ser gestionadas, y esto sí es un elemento fundamental, con control social. María Teresa, sé que el tema minería, medio ambiente, se quedó, pero espero que podamos tener otra conversación antes de que concluya el proceso electoral. Claro que sí, con mucho gusto. Como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. Muy bien, A gracias. ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva emisión de Cerrando la Noche.